Eh, bueno, entonces, pues ahorita voy a iniciar, si quieren, como con toda la parte protocolaria. Eso nos va a consumir pues un buen espacio del tiempo de hoy. Luego vienen varias definiciones como fundamentales y al final quiero hacer pues como un diálogo muy colectivo, muy donde todos hablemos alrededor de por lo menos estas primeras categorías, o este primer acercamiento al concepto del desarrollo y talento humano. Entonces voy a compartirles un poco la pantalla para hacer pues como una presentación como general del curso y iremos también hablando, bueno, y también como para presentarme un poco porque creo que no me conozco con la mayoría de los que estamos acá. Entonces, bueno, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, pues como les había dicho, o como habíamos acordado, este es el curso pues, del desarrollo del talento humano. Es una materia que se puede enfocar de múltiples maneras. Uno puede enfocar esto desde, digamos, del aspecto muy empresarial, muy desde el entender, digamos, como todo lo que significa el tener colaboradores, el cómo sacar, digamos, el provecho máximo, el potencial máximo de todas las personas que están a nuestro cargo, pero también muy desde el lado humanístico en el sentido de mirar cómo podemos garantizar que la empresa pueda generar mejores condiciones para los colaboradores, empleados. Eso está sujeto también a varias circunstancias del término, para generar mejores formas de ambiente laboral, para optimizar la productividad, que eso también está muy asociado como a situaciones pues, de convivencia laboral. Y bueno, hay varios elementos que mirar. Entonces, digamos que el primer objetivo de este curso es poder identificar los conceptos necesarios de procesos y normativas para un manejo adecuado y sistemático de la planeación de actividades relativas a la adquisición, vinculación y desarrollo de personal. Obviamente está pues toda esta primera parte que tiene que ver con el análisis de hojas de vida, con el tema de ubicar muy bien los perfiles según las personas que entran, de cómo garantizar, digamos, como la vinculación y mantener pues que hacer que nuestro personal avance en el proceso. Pues, hay varios elementos ahí que tienen que ver pues, con el proceso interno de la empresa, pero también con el tema de las normativas que existen para ello. También pienso invitar a algunas personas que trabajan mucho en toda esta parte de recursos humanos, que están como muy en la parte de talento humano para que nos cuenten pues cómo es este proceso, que nos puedan hablar también desde su experiencia y conocimiento, o sea, desde la norma, pero desde la práctica, o sea, cómo se aplica esto a la empresa, que además hay elementos que están acá, que se relacionan un poco con el CGCT, bueno, todas estas partes que están, digamos, emparentadas y que podríamos también generar pues una especie de, digamos, como de lectura compleja de esta parte a través de varias voces. No me gusta mucho el tema del monólogo, o sea, yo puedo durar 2 horas hablando, pero me parece que estos espacios se hacen mucho más vivos, mucho más completos en la medida en que podemos escucharnos y escuchar otras voces. Entonces me esmero por tener siempre pues invitados que nos garanticen pues unas voces muy precisas, pero también experiencias reales para nutrir esto, que no se vuelva un problema pues, sobre conceptos de teoría, sino de cómo eso se está desarrollando directamente en la práctica. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues la idea es reconocer cuáles son las pautas, digamos, administrativas para gestionar asertivamente el talento humano. Para ello hay toda una especie de protocolos, manuales, si se quiere, que nos permiten tener digamos, como una forma adecuada del manejo del personal, pero también hay que tener digamos, como una separación. O sea, una cosa es la norma, o sea, una cosa es el manual, una cosa es el requisito y otra cosa es el deber ser. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Janet? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, gracias. Entonces creo que hay una situación que está muy marcada a nivel empresarial, es que nosotros deberíamos funcionar desde el deber ser, o sea, desde lo ético, desde lo correcto, no desde la norma. O sea, nosotros buscamos un buen ambiente laboral, no porque nos lo diga la norma, sino porque eso es lo ideal para que la empresa se desarrolle bien.
Entonces, son una, digamos que una, semánticamente la diferencia es pequeña, pero es fundamental. Entonces, la idea también es poder como ubicar algunos elementos sobre ello. También si tienen experiencias desde sus vidas laborales, creo que es importante para ello. No sé si todos, yo he tenido experiencia en estar en empresas gigantes, de empresas de miles de empleados, y he tenido la posibilidad de estar, digamos, también en diferentes fases de esa empresa. O hace mucho tiempo estoy como muy centrado en todo lo que tiene que ver con la formación académica, pero he estado pues como en esos procesos. Sería muy bueno mirar cómo, por ejemplo, desde lo anecdótico también podemos construir teoría, podemos fortalecer conceptos, sino quedarnos pues en lo normativo, que pues finalmente es algo no, memorístico que se puede abordar. O sea, pues, tomar el, la norma y aprendérsela es importante, lo trabajaremos o pasaremos pues el material. Pues es muy importante mirar cómo la experiencia misma nos da cuenta de estos elementos que iremos pues trabajando, sobre todo en las sesiones que se vienen. La idea es ese tema, pues, de aplicar la normatividad vigente en el diseño de la política salarial de una compañía para garantizar la equidad laboral, que, pues, bueno, está también mirar un poco el tema que hay alrededor del tema de la OIT, del Ministerio del Trabajo, bueno, de todas estas situaciones que están pues, ya muy reglamentadas, pero que también están muy pensadas sobre situaciones históricas, ¿no? Incluso podríamos ver algunos elementos históricos de por qué tenemos ese derecho, o sea, por qué estamos hablando de, digamos que fueran los tres ochos en la historia, cómo se consiguió este derecho y cómo eso se articuló últimamente, pues bueno, hace unos años, unas décadas a la norma internacional. Es importante como también reconocer ello. O cómo pues la necesidad de garantizar mayor productividad, que es el caso, por ejemplo, inglés, que es el caso incluso de lo que se llama el New Deal en Estados Unidos, generó prebendas y beneficios para los obreros, para los trabajadores, y eso generó un avance impresionante en los modelos económicos. Entonces, cómo, por ejemplo, todo eso que estamos hablando del desarrollo del talento humano fueron políticas para garantizar, digamos, el desarrollo de grandes potencias en ciertos momentos de la historia, que hoy, pues, finalmente podríamos mirar cómo está esa realidad. También un poco el tema de desarrollar la habilidad de diseño en un proceso de selección con las herramientas conceptuales adecuadas para lograr el mayor ajuste de los perfiles laborales, que esto ya es algo más técnico, que también creo que podríamos invitar ahí también a algunas personas que manejan eso, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la parte contractual en algunas empresas. Podríamos citar a alguien de la Remit, podríamos decirle a alguien de algunas entidades que tenemos como cercanos, nos podrían indicar un poco cómo se desarrollan esos procesos y bueno, qué dificultades hay, o sea, ¿no? Porque finalmente cuando uno tiene estos espacios académicos pasa algo, no sé si les pasa a ustedes, y es que uno ve que la teoría todo está muy fácil, no sé, es como el cuento ese que aparece por ahí por redes, creo, que a uno le enseñan el profe de matemáticas, entonces en la teoría pone dos naranjas más dos naranjas igual cuatro naranjas y en el examen es, si dos naranjas más dos naranjas es cuatro, calcule cuál es el diámetro del planeta Tierra. Finalmente la práctica, o sea, en ese cambio, a veces siente uno como un desfase, pero la idea es que a través pues, de estos espacios anecdóticos se complemente ellos. O sea, no es un tema solo de echar carretas, sino cómo contrastamos pues, todas estas teorías alrededor de situaciones que nos pueden fortalecer en ese proceso de acompañamiento. Y vuelvo y lo digo, ahorita pues en el diálogo colectivo que todas y todos van a intervenir, si quisiera pues conocer qué experiencias tienen alrededor de ello para mirar cómo garantizamos pues que este grupo se nutra mucho de ello. Bueno, una parte ya ahí sobre una pequeña biografía mía. Bueno, mi nombre es Edgar Eduardo Pulido García. Soy licenciado en Español y Literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira. Soy maestrante en Historia, ya estoy en proceso de cierre de la maestría. Soy coeditor de la revista de periodismo literario Equinoccio, coordinador del Festival Departamental de Artistas por la Paz. También hago parte de CESPAS, del Centro de Estudios e Investigaciones por la Paz, que es un proceso que lleva ya un tiempo, 10 años más o menos, trabajándole un poco el tema de la investigación de la historia del conflicto social armado en Colombia, la violencia en Colombia, de cómo pues, podemos buscar, pero no solo es analizar la historia de la violencia, sino mirar cómo podemos construir salidas reales para romper pues, con esta espiral de violencia que nos ha marcado a todos como población colombiana. Trabajamos en mancomunidad pues, con otras entidades nacionales y bueno, soy pues maestro o profesor, perdón, sí, profesor pues
de colegio de bachiller en el Instituto Jaime Salazar Robledo en Tokio. Mi colegio queda ahí en donde quedó el megacable, en el patio del colegio es la estación de megacable. Hace ya varios años que estoy allá. Soy docente de la Universidad Remington, por supuesto, y de la Universidad Tecnológica de Pereira también. En este momento estoy ejerciendo como docente. Escribo de manera cotidiana, por decirlo así, en diferentes portales impresos y digitales, sobre todo nacionales y regionales. Y bueno, eso es, digamos, como una pequeña introducción a mi formación y a mí. Esa foto es de hace como 2 años, creo, en Cali. Aquí he cambiado un poquito, el cabello lo cambian un poco. Y bueno, importante acá sobre el tema del contacto, horarios de consulta y correo electrónico. Bueno, como pues, les he dicho, sí tengo como varias responsabilidades, sobre todo aquí en la Remington tengo en este ciclo en específico, estoy asumiendo materias casi que de lunes a sábado, o sea, estoy mm, con muchas responsabilidades laborales y académicas. También en la mañana estoy en el colegio y tengo en las tardes algunas cátedras también en la Universidad Tecnológica de Pereira. Por eso mi tiempo, digamos, es un poco limitado en términos sobre todo lo que tiene que ver como con los acompañamientos y las consultas. Entonces he diseñado como esta propuesta que es que las consultas las podamos hacer el mismo día después de la clase. Es decir, terminamos a las 8:30, podemos hacer las consultas de 8:30 a 9:30. Por este tema de los lunes, por alguna razón de salud no pude estar el lunes anterior, tuve una infección ocular y duré varios días con ella y bueno, en las vueltas médicas en la clínica se me fue todo el día y pues me dieron como esa incapacidad y en la universidad me dijeron que mejor no estuviera por el tema de respeto pues hablando de desarrollo de talento humano, el tema de la norma que dice que pues si uno tiene incapacidad no puede elaborar y en ese caso, el tema es que vamos a estar, pues les propongo, de 8:30 a 9:30, cuando estemos hasta las 8:30 y cuando estemos hasta las 9:30, que ahorita voy a proponerles cómo desarrollar ello, y escucho también contrapropuestas, de 9:30 a 10:30, estos lunes. ¿Por qué? Bueno, no es que no me puedan escribir, por supuesto que me pueden escribir, pero no hay garantía de que yo les conteste, porque yo puedo estar en clase de la Universidad Tecnológica, puedo estar en otra monitoría, en otra tutoría de la Remington, no puedo estar en alguna actividad que tiene que ver con el colegio, en alguna actividad del Festival o de CESPAS. Entonces, a veces el canal de WhatsApp se me condensa y tengo muchos números. De hecho, hago esto desde el principio, porque luego resultaba disculpándome muchas veces porque dejaba sin contestar o hasta dejaban visto, pero estaba corriendo con muchas cosas de momento. Entonces, pues creo que me parece importante dejarlo claro como desde el inicio para que no se vaya a generar pues como dificultades. Lo mismo, si por alguna razón pues creen que me deben llamar por alguna situación, o sea, no hay problema, no es que me enoje, sino que de pronto puede darse que por alguna circunstancia no pueda contestar. Porque estoy atendiendo clases, cuando por ejemplo estoy dando clases no contesto el teléfono como por respeto al auditorio, y porque solo puedo hacer una cosa a la vez, entonces si estoy dando clase y me llaman, me distraigo un poco y trato de concentrar como mi espacio en lo que estoy haciendo. Eso, digamos, como primera propuesta que les tengo ahí. Y en compañía de ello, el tema de que, por favor, todo lo que tiene que ver con lo académico, ahorita cuando miremos la concertación, pues vamos a ver algunas cosas que están pensadas como para enviar, pues como material y eso al correo de la Remington. ¿Por qué? Porque lo mismo. Resulta que me envían que el trabajo al WhatsApp o que me lo envían a la otra cuenta, a la cuenta del correo de la UTP, que es por donde abro el Meet. Y pues cuando estoy en toda la parte de calificar, como tengo tantos grupos, me vuelvo un 8 tratando de buscar dónde es que está el trabajo y de todas maneras eso afecta un poco la retroalimentación. En cambio, si todo lo concentro por la Remington, que lo he hecho porque pues, me ha funcionado mucho, pues todo la Remington lo trabajo por el correo de la Remington, me queda mucho más fácil filtrar la información y hasta tratar de retroalimentarla cuando los espacios se dan. Entonces, por favor, todo lo académico al correo de la Remington, ahí está. El WhatsApp, me lo envían al WhatsApp y si me doy cuenta, porque si lo alcanzo a ver, les digo que el de la Remington, porque después, pues yo no tengo, digamos, me lo envían en ese momento, no lo voy a calificar y cuando saque el espacio para dedicarme a revisar, a calificar y demás, posiblemente abro solo el correo, porque pues además tendré, no sé, 100 correos, por decirlo de alguna cosa, para una evaluación, entonces me cuesta mucho ir a mirar a otros espacios.
Y como ahí hay una cosa con la clase que no sé, a veces como que se borran las notas, no sé si es un tema ahí del manejo de más, pues es más fácil como filtrar eso y construir una casilla como muy clara. Entonces, como lo primero, la verdad se los pido pues como para poder garantizar que el curso se desarrolle bien. Y bueno, este curso está diseñado para desarrollarse de manera presencial. Ustedes saben que hacerlo de manera presencial significaría que nos veríamos los lunes siguientes, los no festivos, en la sede de la carrera cuarta en la universidad. No sé cómo están ustedes de disponibilidad para ello, si lo vamos a asumir de manera presencial los lunes o qué contrapropuesta hay sobre ello. Y si quiero escucharlos en esta primera parte. Profe, buenas noches. Dime, ¿te escucho? Dime, te Profe, escucho. Sí, profe, yo sí pues propongo o lo puedo ver por TICS, ya que mi trabajo no me permite verlo presencial. dale, claro que sí, Liliana. ¿Alguien más? Vamos escuchando a ver qué propuestas hay. Profe, Profe, buenas a mí noches. yo también lo veo por TICS, por Dale, favor. Claudia. ¿Listo? A mí también me gustaría por TICS, profe. Listo. Profe, buenas noches. Buenas Yo noches, también por Carolina. TICS. Listo, o sea que todos estamos por TICS. Alguien que no es porque, bueno, también hay que tener algo en cuenta. Como nosotros, nuestro espacio está pensado en la carrera cuarta, es más fácil que o todos veamos por TICS o todos presencial. ¿Por qué? Porque las clases diseñadas para alternancia están en los espacios de los salones de la carrera sexta y en caso de que se proponga alternancia tendríamos que estar sujetos a la posibilidad de esos salones y pues no sé si lo hay. Entonces es más fácil como de una vez decidir que es presencial, que pues por mí no hay problema, o es por TICS, que por mí tampoco hay problema, pero que ojalá sea uno de ellos dos para poder garantizar tener el espacio. Lo segundo es que, bueno, sí les pido también de una vez es que yo usualmente salgo bueno, los fines de semana estoy como por fuera de la ciudad en el campo, o sea, casi que de jueves a domingo, o a lunes festivo, y eso hace que, pues bueno, yo doy algunas clases, por ahí no hay ningún problema, pero el tema de subir videos para mí es muy lento, entonces yo no los puedo subir como tan al mismo día, o sea, digamos que los trato de subirlos lo más pronto posible, pero digamos que este tema de las grabaciones, de hecho había pedido la presencialidad para poder evitar un poco esto porque me había generado dificultades. Si lo vamos a subir por TICS, bien, no hay problema, pero sí les pido por favor alguna de paciencia con el tema de la subida de videos y demás, que yo lo hago, porque pues está dentro de, digamos, como dentro de los acuerdos que podemos hacer, pero no siempre los puedo cumplir como sobre los tiempos. Si estamos así de acuerdo, no hay ningún problema y nos seguiríamos todos por TICS. Si alguien tiene otra propuesta, por favor también los escuchamos. O alguna dificultad, bueno, cualquier cosa este espacio es nuestro primer espacio como para definir ello. No, profe, pues yo digo, o todos en la cama, o todos en el suelo. Hay personas que les sirve más. Yo no tendría problema con si toca, si hay que ir presencial, yo voy presencial. Pero en este caso, pues a la mayoría les sirve más virtual, entonces, como por facilidad de todos, es mejor entonces virtual. Listo, Miguel Ángel, muchísimas gracias ahí por intervenir y por el aporte. Y dale, claro que sí, vamos a estar como entonces vamos por TICS estos espacios. Lo otro, bueno, tenemos varias situaciones con estos lunes, y es que ustedes saben, pues ya tuvimos un lunes que no estuve yo por una situación de salud, pero hay que recuperar esas horas. El próximo lunes es festivo y se nos vienen además otros dos festivos más, es decir, nuestros 8 encuentros se estarían reduciendo a 4 encuentros. No sé qué les parece, porque o sea, necesitaríamos recuperar entonces 8 horas de clase. ¿Sí? ¿Cómo garantizamos algunos espacios en donde podamos extendernos un poco más? Les voy a hacer una propuesta para ello. Tenemos 3 espacios digamos, de evaluación, que es la semana 3, la semana 6 y la semana 8. ¿Sí? Podríamos pensar que la semana 3, la semana 6 y la 8 tengamos jornadas extendidas de 4 horas, o sea, podemos de 6:30 a 10, digamos, con recesito, obviamente, pues, para poder tener un poco el espacio, pero que nos podamos
Porque a mí ahorita miramos las evaluaciones, para algunas evaluaciones me gusta mucho escucharlos, el tema de la exposición, poder trabajarla, y eso permite calificarla de una vez, ser un poco más cualitativo además en cómo se evalúa, pero son exposiciones que usualmente, pues digamos que si son 5 minutos, si somos 15, pues estamos hablando de casi 2 horas, bueno, hora y media, digamos, por lo menos, sí, más o menos 2 horas. Entonces, pues poder dar las exposiciones, dar los espacios para la evaluación y ir recuperando esos tiempos en esos espacios. De ser así, entonces tendríamos recuperar, digamos, por ejemplo, la semana 3 sería en evaluación, tendríamos 4 horas para poder tener las exposiciones para todos, poder desarrollarlas de manera completa. La semana 6 tendríamos también 4 horas, esa semana 6 hay una propuesta también de evaluación, lo mismo que la semana 8. Y quedaríamos pendientes de 2 horas que las tendríamos para la semana 7, es decir, la semana previa al final, garantizando pues como poder tener los encuentros de manera adecuada. Por ejemplo, hoy estamos a 11, ¿cierto? Nos veríamos el 11, el 25, el 8 y el 22. Esos serían los días de encuentro. Porque es festivo el 15, el primero, el 18 y ya no tuvimos una clase. Entonces, como tenemos eso, entonces sería, por ejemplo, la próxima clase, que es la semana 2, la podríamos tener de 3 horas, ¿sí? Para recuperar una horita ahí. La semana 3, como es el primer parcial, que sería en la semana 8, la tendríamos de 4 horas. Y la semana, es que bueno, nos quedan 3 clases técnicamente, y la semana 8, que sería el 22 de noviembre, la tendríamos de 4 horas también. Con eso recuperaríamos, digamos, un poco el tiempo. Podríamos mirar si de pronto hacemos una tutoría de acompañamiento en algún espacio entre semana. Bueno, pues como ustedes me digan, lo podemos adecuar. O bueno, como han hecho acuerdos con estos lunes en este ciclo también. Es que no me había tocado este ciclo, 2 en este semestre. Entonces nunca había estado como con tan pocos días de clase. Ustedes me dirán y yo los escucho. Profe, pues normalmente en cada clase se extendía media hora más, pero pues en este caso pues dice que las exposiciones son tema de evaluación, sería conveniente como se lo proponen las 2 clases, las 4 horas. Sí, sí, porque entonces, mira, sería así. Muchas gracias, Carlos, por participar. Sería así, sería, hoy estamos a 11, el 25 de octubre nos veríamos 3 horas, que es la semana 2, ¿cierto? Nos veríamos 3 horas y tendríamos 4 horas de clase la semana, o sea, el 8 de noviembre y 4 horas de clase el 22 de noviembre. Con eso, digamos que recuperaríamos un poco, 2, 4, 5, con eso podríamos recuperar un poco pues como el tiempo, porque tampoco veo, o sea, no podemos extendernos más del 22 y pues clases de 6 horas no dan, o sea, porque pues fíjate que la agenda está muy apretada y no sé, entre semana otros días, por ejemplo, yo no podría, porque yo tengo tutorías de lunes a sábado derecho, pues ya digamos que los domingos no. Podríamos pensar de pronto algún festivo de estos, pero no sé ustedes cómo lo ven. Miguel, por favor, te escucho. Profe, pues no sé si es una idea loca, ¿cierto? Te escuchamos, ¿Qué dale. tal, qué tal si nos envía de pronto material? O sea, no aumentar más las horas. Pues digo yo, Sí. porque la carga de trabajo pues para todos es durita un poco, ¿cierto? ¿Qué tal si más bien nos envía material de acuerdo a la primer clase y a las clases que de pronto de acuerdo a la estructura que usted tenga en clase, nos envía ese material y lo podemos socializar en clase? Como ir adelantando el trabajo y poder socializar, porque ya todos tenemos pues material y hemos leído, entonces llegamos más frescos con el tema a la clase. No Listo. sé usted cómo lo ve y si lo podemos acomodar de pronto en los bloques. Pienso yo, pues, una idea. Dale, no, me parece muy bien. Liliana, por favor, te escuchamos. Está muy bien la idea tuya, Liliana. Profe, mira que yo también estoy totalmente de acuerdo con el compañero Miguel Ángel y ya lo he manejado también de esa forma en clases pasadas donde
justo nos da lunes y da festivo. Es como especie de talleres o de trabajo como adicional para poder recuperar y que no sea muy larga la jornada estudiantil. Lo digo porque sí, igual con la carga laboral, pues digamos que ya uno, y llega un momento en el que uno se dispersa muy fácil. Entonces, si ya se entretiene con cualquier cosita, entonces yo pienso que de pronto, para que no nos sentamos como tan presionados, pienso yo y comparto lo del compañero. Listo, no, muy bien, Liliana. Entonces hagamos una cosa. Aquí está, les voy a compartir la concertación y miramos cómo organizamos entonces también las evaluaciones según eso. Porque es que mirando el calendario, técnicamente nos quedan 3 encuentros. O sea, nos queda el 25, nos queda el 8 y nos queda el 22. Entonces, lo mejor sí es trabajar con material. Si quieren, hacemos el ejercicio para que, por ejemplo, para la semana, para la siguiente semana, igual aquí en la plataforma, por ejemplo, ya está subido, digamos, como lo de las semanas 1 y 2, pues como para avanzar un poco en cositas. Aquí está, les voy a mostrar un poco. Aquí está, digamos, como en la plataforma, lo que podríamos sería también apoyarnos mucho en la plataforma Moodle. Le incluiría, además de este material, bueno, igual además de este material, pues tenemos también un poco el módulo. El módulo del curso está aquí completo, con todo el material. Si quieren les voy a compartir un poco esto mientras tanto. Aquí lo están viendo ya. Sí, profe, sí se ve. Miren, aquí está, este módulo está muy completo, está con muchos elementos, es, digamos, como extenso, podríamos repartir, digamos, como los temas para trabajarlos, una parte de exposición y una parte, digamos, como de entrega final, según los temas que hay acá. Eso, digamos que ahí ya tendríamos, digamos, como casi que el material listo para trabajarlo, y pues yo la verdad en este curso sí me estaba basando muchísimo en esto. Lo único es que yo lo complemento mucho con el tema audiovisual, porque me gusta mucho proponer o complementar estos temas teóricos con él. Pero entonces, mire, por favor, echemos lápiz aquí, voy a buscar un lapicerito también como para anotar cómo organizamos ello, para poder como que el acuerdo nos quede muy claro y pues, también poder proponerlo con todos en el espacio. Entonces, habíamos propuesto que nuestro primer parcial iba a ser la semana 4. O sea, el tema es que la semana 4 técnicamente vendría siendo, como hoy estamos a 11, estaría siendo, no podría ser el 25, o sea, porque pues sería nuestra segunda clase, entonces sería para el 8 de noviembre. ¿Sí? Entonces hagamos una cosa, sería primer parcial el 8 de noviembre y sería exposición. ¿Con qué? Pues yo entre esta semana y el próximo encuentro, el 25, les voy a pasar todo el material necesario para que ustedes propongan temas de exposición alrededor del tema de desarrollo y talento humano. Podríamos contrastarlo, uno, con todo este material pues, que ya tenemos aquí con el módulo, pueden escoger cualquiera de ustedes, alguno de los derroteros que están acá. Aquí están pues todas digamos, como los temas fundamentales desde la página 8, o sea, todo el tema de las fases de la administración del talento humano, todo el tema de administración de salarios, todo el tema de selección de personal. Si quieren, de una vez organizamos, bueno, o no, de una vez, como estamos pensándolo, para la próxima clase, el próximo encuentro, es decir, el 25 de octubre, nos organizamos y hacemos la exposición, puede ser individual en parejas, máximo en parejas. Entonces, la exposición sería el 8 de noviembre, ¿sí? 8 de noviembre. Y esa exposición podría ser la evaluación 1 y 2, porque pues finalmente no tendría no tendríamos, digamos, como el tiempo para poder generar tantos espacios. Entonces ese 8 de noviembre, digamos, una primera exposición, o sea, una exposición, digamos, como por grupo sobre estos temas, pues, individual o en parejas, ustedes deciden, porque yo también sé que eso es una exposición en parejas y algunos no tienen tanto tiempo por el tema, o no se nos acomodan más bien los tiempos, porque uno trabaja en la mañana, otro en la noche, yo lo sufrí muchas veces en la universidad. Entonces es más fácil
que si ustedes tienen, pueden organizarse, porque ya se conocen, pues puedan como trabajarlo, o si pues quieren hacerlo individual, bien. La próxima clase, entonces, organizaríamos los grupos según los contenidos del módulo, para que no repitamos temas tampoco. Y eso sería nuestro primer y segundo parcial para el 8 de noviembre. Haríamos ese mismo 8 de noviembre pues, una parte de exposición de temas, pues, obviamente trabajaríamos contenidos, o sea, trabajaríamos contenidos un poco hoy, mucho el 25. El 25 sí me interesaría trabajar 3 horitas, o sea, 3 horitas de tema, 2 horitas de tema y 1 hora de organización de los grupos de la exposición. Y les quedarían además 15 días para poder preparar la exposición, porque como tenemos el 1 de noviembre festivo, les queda el 8 penitas, pues les queda ese tiempo penitas para preparar una muy buena exposición, que no tienen que ser tan extensas, pues condiciones de 10 minutos, máximo 15 minutos, pues si somos pues si son por grupos, digamos en 15 minutos pueden sacar una buena exposición y les daría el tiempo para trabajar, digamos, todo el rato, pues esa exposición. Y finalmente, entonces nos encontraríamos el 22 de noviembre para hacer la evaluación final. ¿Cómo haríamos esa evaluación final? Pues me interesaría que cada uno de ustedes pudiera hacer un mapa. Bueno, de esa evaluación tendríamos 2 horas para hacer cierre. Voy a ver o para cuál de las semanas invitamos a alguien para que nos acompañe. Yo creo que voy a invitar a alguien para ese 22 para que nos hable de todo el tema general de desarrollo de talento humano, alguien que yo sé que maneja muy bien ese tema junto conmigo y que podríamos darnos también como otra voz al respecto. Y además podríamos construir todo el tema de digamos, como una especie de mapa conceptual que pueda ser como expuesto. Pero entonces, ¿cómo que haríamos? No construir sobre el tema del módulo como tal, sino buscar algún tema específico de algo que ustedes puedan implementar de desarrollo de talento humano en la empresa donde ustedes están. O un análisis específico, porque pues, como vamos a hacer una exposición sobre el tema de la teoría, a mí me interesa mucho siempre el tema de cómo llevamos a la práctica empresarial. O sea, no quedarnos siempre pues como en el tema de lo abstracto, de lo teórico que suele suceder, sino de llevarlo en la medida de lo posible a nuestra realidad concreta y cotidiana. Entonces, me interesaría es mirar cómo a partir de eso que se hizo, digamos, en la lectura pues, de todos los temas del módulo que está ahí, podemos coger un caso específico, alguno, puede ser el que expusimos nosotros o alguno de los que expuso unos compañeros, y contrastarlo con una situación, por ejemplo, de desarrollo de talento humano que se presenta a nivel empresarial, en la empresa donde ustedes están o en algún caso. ¿Alguien va a decir algo? No, parece que me sonó como a Islander de fondo. Entonces, que cojamos una experiencia práctica de la empresa o donde estamos o donde estuvimos, porque pues yo sé que algunos están pues dedicados a la academia o están pues cesantes, pero que todos conocemos toda esta situación de desarrollo de talento humano. Puede ser un caso exitoso, un caso que uno mire en donde se ha podido trabajar muy bien eso, o un caso crítico que un mal manejo del desarrollo de talento humano haya generado pues alguna situación anómala administrativa. Eso me parecería muy chévere para tener el cierre, para que miremos la importancia de ello en la práctica desde nuestra experiencia. Con eso podríamos tener, digamos, como el desarrollo de la evaluación y además nos permitiría que sea como mucho más adaptada pues a este tema porque estamos sí súper apretados de tiempo con los festivos y no sacrificar además el tema de contenidos y saberes. No sé qué les parece ello. No sé qué opinan de esta propuesta de evaluación. Profe, pues en mi caso sí me parece súper genial. ¿Alguien más? No, profe, para mí está bien también. Muchas gracias, Ángela. Bueno, entonces, teniendo claro eso, sí sería exposición exposición para el 8 de noviembre, que recoja lo del parcial 1 y 2, digamos como estudio de caso, yo creo que sería el nombre más preciso para la evaluación final, para el día 22 de noviembre, que es nuestro último encuentro,
y otro 25%, entonces sería ahí estaría el 75, 25 del primer parcial, 25 del último, y un 25% que tiene que ver, digamos, como con todo el tema del seguimiento de este proceso. Me interesa que esto sea muy participativo, me interesa mucha voz, mucho diálogo. ¿Ya vieron El Diablo Viste de Prada? ¿O lo dejamos para iniciar el próximo encuentro? No, profe, yo no lo he visto. Ah, bueno, entonces ya para, ojo aquí, primera tarea. Me gusta mucho el tema del audiovisual, ya se los había dicho, perdón, estoy muy reiterativo. Hay una película que me parece bellísima, además porque es una muy buena película, que se llama, bueno, está traducida aquí como El Diablo Viste la Moda, la visión original es el Diablo Viste de Prada, que además tiene pues un cartel muy bueno, está protagonizado por Meryl Streep y con Anne Hathaway. Esta película, seguramente todos ya la vimos o la vimos o algunos la vimos en algún momento, porque eso creo que la has dado hasta por canales nacionales y demás. Es una película pues, digamos, relativamente nueva, pero que no, quiero es que la veamos todos y todas en clave de desarrollo de talento humano. No la miremos en términos de la comedia, en términos de la moda, sino que la miramos en términos de desarrollo de talento humano. Y quiero que esta película sea la que provoque el inicio de la conversación del próximo encuentro. O sea, que el próximo 1 de... esperen, miro bien este calendario, estamos ahí medio... El próximo 25 de octubre iniciaríamos nuestro encuentro dialogando alrededor del tema de esta película. Sí, es una película que pueden encontrar fácil en diferentes plataformas, pues no es, como ya ha pasado algún tiempo desde que salió, no es tan difícil conseguirla. Miguel Ángel, por favor. El que tenga Telegram la puede descargar, ahí aparece. Yo Sí, ya la mira tengo que... acá. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Sí, yo últimamente he estado viendo muchas películas por Facebook. O sea, ya ahora es más fácil incluso verlas por redes, por Telegram, por Facebook, que por algunos canales y pues no sale como tantos virus. Pero si la tienes ahí en Telegram y la puedes compartir, genial. Pues si tienes de pronto el link, a mí por ejemplo me sirve, me la compartes en Telegram y yo la roto. Listo, profe, ya lo busco. El grupo de WhatsApp ya está creado también. Ahí el correo electrónico, les mandé el enlace del grupo de WhatsApp para que podamos concentrar por ahí algunas cosas. Porque pues es más fácil como poder generar diálogos por ahí. Estoy más pendiente también de lo que se diga que digamos que de manera individual. Entonces también sí podemos filtrar algunas conversaciones por ese WhatsApp, también sería una forma de optimizar un poco pues como el tema del diálogo y demás. Pero bueno. Entonces esto sería como vamos como la primera tarea que tendríamos para el próximo encuentro, pero para hoy, ustedes saben que el primer día siempre estamos como con una propuesta y es hacer una prueba diagnóstica sobre ese concepto o ese conocimiento que ustedes deben traer sobre lo que es el desarrollo del talento humano. Entonces, para la prueba diagnóstica les voy a pedir un ejercicio muy simple, es digamos muy concreto. Pero eso sí lo tenemos que hacer todos, porque necesito tener un panorama muy completo. Y es que son las 7:14 de la noche. ¿Qué les parece? Cada uno de ustedes en una hoja, puede ser un Word, en una hoja de Word, me escriba en un párrafo, qué es lo que conciben por desarrollo del talento humano, qué experiencias tienen alrededor de eso, qué intereses tienen alrededor, qué tan cercano no han estado como del tema, digamos, yo qué sé, 2, 3 párrafos, ojalá lo que más puedan, pues como para ello, y a las 7, son las 7:15, ¿qué les parece? A las 7:45 nos vemos y cada uno de ustedes nos expone a todos, o nos cuenta, más bien más que exponer, nos cuenta qué conocemos sobre ese tema del talento humano y vamos generando pues como a partir de ese diálogo cierta mayéutica, es decir, vamos construyendo pues las definiciones, los términos sobre eso. ¿Qué les parece? Sí, Sí, profe. profe, dale. Listo, entonces nos vemos a las 7:45 y cada uno va a responder esta pregunta. ¿Qué entendemos por talento, por desarrollo del talento humano
Y dos, o bueno, y qué experiencias tal vez profesionales, laborales hemos tenido positivas y negativas con este tema del desarrollo del talento humano. Yo también les puedo contar algunas. Pues. Ya les Profe, estoy... de pronto yo que voy rumbo para mi casa, lo puedo pues exponer con lo que pienso mentalmente, sin escribirlo. Ah, claro, aprovecha, igual sí, sí te entiendo, claro que sí. Aquí en la caja de comentarios, de hecho, voy a hacer las preguntas. Uno y dos. Listo, están las dos preguntas, entonces nos vemos ahorita a las 7:45 y espero eso sí que todos podamos pues, como dialogar alrededor. Aprovechemos también de pronto para un cafecito mientras hacemos como esta prueba diagnóstica.
Bueno, ¿cómo les fue? Cuéntenme, ¿quién se quiere animar a iniciar? Profe, hola, Hola, Vanessa. buenas noches. Buenas noches, Vanessa, ¿cómo vamos? Muy bien, profe, bien, gracias a Dios. Dale, ¿inicias tú? Bueno, sí, señor. Dale, por favor. Bueno, en cuanto a qué es el desarrollo del talento humano, tengo pues en mente, es como el área o las personas que ayudan valga la redundancia, pues como a desarrollar y capacitar a todo el personal de una empresa, como para ayudarlas a crecer dentro de una compañía y tener pues como un ascenso, acompañarlas en todo ese proceso, ¿cierto? He sido partícipe en varias ocasiones en la compañía, me he sentido acompañada por parte de la empresa para obtener crecimientos, he tenido varios ascensos dentro de ella, muchos más iniciando la compañía, ahora muchos menos, ¿cierto? Pero sí normalmente lo acompañan a uno y revisan como qué capacidades tiene uno más fortalecidas que otras para asignarlo de acuerdo a unas áreas, ¿cierto? Y fortalecer como lo que a uno le está haciendo falta. Eso es como básicamente, profe. Dale, muy bien, Vanessa, muy bien. Si quieren, pues como que voy escuchando todas las intervenciones y al final como que hago una retroalimentación muy como de todo, pero muy bien, estás muy en la línea y chévere también pues que hayas contado también desde tu experiencia ese proceso, porque la idea también es mirar eso como en la práctica funciona o no, porque usualmente nos pasa ello. Vamos con el orden de la palabra, entonces sería Carolina González y los demás, por favor, vamos poniéndonos el orden de la palabra para trabajar así. Vamos, Carolina, te escuchamos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, para mí el talento humano es el capital humano, es decir, el grupo de colaboradores que conforman una empresa con un conjunto de aptitudes, actitudes, talentos, conocimiento y capacidades para desarrollar un determinado objetivo. En toda empresa es importante contar con un área de talento humano o recursos humanos que se preocupe por el bienestar laboral de los trabajadores, que tenga en cuenta pequeños detalles como la celebración de los cumpleaños, que es porque esto motiva a los trabajadores y contribuye con el buen clima laboral. Entonces, esta área es muy importante. Aunque no siempre el área de talento humano es la fachada rosa de la empresa, porque también tiene tareas que no son tan fáciles de realizar, como cuando se deben realizar llamados de atención o dar noticias desfavorables a los trabajadores. Bueno, y en cuanto a mi experiencia, puedo decir que sin importar la mala noticia o que el contrato ya ha sido cancelado, lo más importante es la calidad humana, el sentir y el don de gente que debe poseer quien tenga la oportunidad de ocupar este importante cargo. Dale, muy bien, Carolina, y además importante ese reconocimiento que haces del tema de que no es una labor fácil, o sea, si bien es importante, a veces suceden cosas difíciles sobre ello. Y bueno, ahí vamos como trabajando en un poco, bueno, la idea es eso, en estos encuentros poder abarcar todos esos elementos que tienen que ver con como lo de las partes del talento humano, porque obviamente eso tiene diferentes momentos y pues ahí estás abordando de cierta manera algunos de ellos. Muy buena intervención también. Janet Guerrero, te escuchamos. Buenas noches, profe. Buenas noches, Bueno, Janet. Dale. listo. ¿Qué entiendo por talento humano? El talento humano, su objetivo principal es administrar el recurso humano como una relación del trabajador y la empresa, teniendo una calidad de condiciones para el trabajador, integrando también y coordinando los recursos de la organización. La otra pregunta es si he tenido experiencia positiva o negativa empresarial con ello. Sí he tenido experiencia, ya que una área donde he estado en las empresas es en el de recursos humanos. Lo he manejado positivamente porque es como la ayuda que uno tiene hacia el trabajador, generando pues como ese bienestar y esa calidad de vida.
Y para la empresa también, porque para la empresa uno como observa y selecciona eficazmente los procesos de cada colaborador y así pues, como decía la otra compañera, poderlos escalar o llevarlos en diferentes áreas en cuanto a su aprendizaje. Muchas gracias, Janet, por ese aporte que haces y además importante lo que dices porque dado que cuentas con experiencia en ello, creo que nos vas a poder aportar muchísimo también en estos encuentros a través de esas experiencias laborales que has tenido alrededor de ello y bueno, contrastar un poco eso con la teoría que iremos viendo. Carlos Steven Magón, el espacio es tuyo. Bueno, profe, yo pienso que la gestión del talento humano consiste pues, en identificar como las competencias profesionales, las actitudes que tiene una persona para poderlo enfocar en el rol o entregarle una posición donde él pueda desempeñar su labor con éxito, ¿cierto? Donde le pueda dar un desempeño óptimo a la compañía y donde pueda cumplir su labor como tal. Por parte de la experiencia, hacia el año 2018 lanzamos un nuevo software en la compañía y por parte del ser humano, del talento humano, nos visitaron y fue como un cambio de mentalidad, porque era sacar a las personas de la actividad en la que venían, es algo totalmente diferente. El reto era que lo hicieran bien y que lo hicieran con actitud de servicio. Entonces, pienso que esta parte donde intervino gestión y talento humano fue fundamental. Listo. Listo, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, por tu aporte y creo que también desde tu experiencia nos vas a poder como aportar mucho, además porque bueno, eso pues lo iremos viendo también en estos días, o sea, finalmente el desarrollo de talento humano tiene como varios momentos o varios digamos, como más que momentos, como varios espacios donde se involucra, ¿sí? Varias partes del organigrama empresarial donde interviene, ¿sí? O sea, está una primera parte que es lo que trabajaremos de pronto un poquito al cierre de este encuentro. Hay una, pues, que tiene que ver con todo ese tema del proceso como tal de la vida como empresarial y una que tiene que ver también con ese tema del cierre, que tal vez es como la más difícil, la más delicada, tiene que ver con todo ese tema del manejo de personal cuando pues, se terminan los contratos y demás, que bueno, es lamentable, hace parte ahí y miraremos también cómo se articula eso. Entonces, muy bien por ello y espero pues que también nos aportes mucho con esas experiencias que tienes. Liliana Teortúa, te escuchamos. Profe, bueno, entonces a mi opinión el desarrollo de talento humano pues es una pieza fundamental para el desempeño y productividad de las empresas, ya que dependiendo del grado de motivación de los colaboradores se puede medir el logro de los objetivos. Un equipo motivado trabaja con mayor agrado y su rendimiento es superior al que trabaja con ciertas inconformidades. Además, es mucho más comprometido y esto hace que sus labores diarias sean mucho más eficientes. Una de las principales funciones, pues para mí, del Departamento de Talento Humano es crear un ambiente de trabajo óptimo en el que todos los empleados vayan alineados y en la misma dirección. Dentro de mis experiencias laborales expreso con gran relevancia la vivida en mi anterior empleo, en donde el colaborador era tomado en cuenta para la toma de decisiones. Adicional, pues el trato está dentro de los pilares no negociables, es decir, que los valores como el respeto por los demás y sus opiniones hacen parte del diario vivir. Además de ciertas motivaciones que hacen que el colaborador se sienta comprometido. Cuando hay tantas motivaciones, el empleado o el colaborador prácticamente siente que debe trabajar porque es un compromiso con la misma empresa y realiza su trabajo, digamos que contraprestación de todos los beneficios que va recibiendo. Muchísimas gracias, Liliana, por esos aportes
Y claro que sí, o sea, el tema del talento humano interviene muchísimo, increíblemente, bueno, aunque, o más bien no increíblemente, un poco implícito, o sea, a veces no es tan visible esa intervención, pero es importante en términos de medir digamos, como que no tanto la permanencia o no, bueno, que puede ser un poco a veces, sino sobre todo el tema de la optimización del tiempo, la productividad, del tema de la satisfacción. Hay unas situaciones hoy en el mundo empresarial, en el mundo, y que tienen que ver un poco como con el impacto de las formas de la economía de los últimos 30 años, que han deteriorado mucho de alguna manera esas relaciones esas relaciones, digamos, en términos de cómo se entiende el tema de los empleados, de los colaboradores. Bueno, hay varias categorías que se han construido últimamente, pero que hoy se están replanteando por ello. O sea, cómo volvemos a una empresa que fideliza a sus empleados. Por ejemplo, eso fue algo que estuvo muy claro hasta los 90, tal vez iniciando, pero que a partir de todos estos virajes en la economía que tenían ciertas apuestas que hoy se están replanteando en el mundo, no acá en Colombia solamente, sino en el mundo, han ido como acabando eso. De todas maneras, por ejemplo, nosotros, seguramente, todos nosotros, si hacemos un poco de memoria, tendríamos anécdotas o historias de nuestros abuelos, de nuestros padres, que duraron 30 años en una empresa, tenían suma identidad, había digamos, como una relación, una armonía ahí muy interesante y que hoy es muy complejo. O sea, hoy después de esos cambios, esas transformaciones en las políticas globales con ciertas apuestas, porque les digo que eso fue con cierta intencionalidad, no resultaron en ello. Entonces hoy tenemos, vamos, labores un poco más frágiles, contratos más cortos y eso ha afectado muchísimo ello. Pero hoy, como tú lo decías, Liliana, estamos otra vez en eso. O sea, otra vez estamos, bueno, ¿cómo garantizamos volver a tener empresas con empleados de largo aliento, con el tema de fidelizar, con el tema de acercar a núcleos familiares? Y la idea también es mirar como todos esos elementos para ir avanzando. Muchas gracias también por tu aporte. Manuela, por favor, te escuchamos. Hola, buenas noches. Pues para mí el desarrollo del talento humano hace como referencia, digamos, como a la calidad de que los trabajadores como tal tengan una experiencia y como una formación dentro de la empresa. Entonces, pues yo pienso que hay más rendimiento mientras los trabajadores estemos como motivados y así lleguemos como a cumplir los objetivos. A mí me parece que es muy importante porque esto como tal fomenta el compromiso, un buen trabajo en equipo y esto hace que se cree pues como un buen entorno de trabajo. El talento humano pues es también como ese proceso que se encarga como de incorporar a nuevos trabajadores y además se valore como a los que ya están, o sea, hacer que esos trabajadores que ya están permanezcan, pues como administrando el buen desempeño de todos los colaboradores de una empresa. Por ejemplo, a mí como experiencia, pues yo les quiero contar que yo, digamos, en estos momentos trabajo en una tienda de ropa y pues mi jefe es una persona que se encarga pues como de lo que les contaba ahora, de motivarnos siempre a que seamos cada día como mejores, a incentivarnos de alguna manera en ventas. Entonces me parece que pues lo tomo como el desarrollo de talento humano como algo muy positivo para una empresa. Muchísimas gracias, Manuela, también por tus aportes. Y sí, ahí miraremos como creo que si en el próximo encuentro tal vez que tengamos como más tiempo, además porque vamos a tener 3 horas de diálogo la próxima vez, poder profundizar como en todas esas partes de esos momentos en donde se interviene y cómo puede afectar eso positivo o negativamente. Les recuerdo también el tema de la película, que es tarea obligatoria, o sea, espero que la veamos y la comentemos, porque también desde ahí uno puede mirar eso, o sea, qué tanto esas posibles rencillas laborales
no son tan rencillas laborales, sino que están muy desarrolladas, muy ligadas con el tema del bienestar laboral, muy ligadas con el tema de la productividad, y como desde talento humano siempre tiene que mirar ese tema, o sea, cómo garantizamos pues que los colaboradores estén en función de ser productivos, en función de estar bien también, de garantizarles pues como un buen ambiente, y como eso no es un tema y que hay que hacerlo porque es la norma, sino que incluso es una forma de mejorar pues las condiciones empresariales. Pero bueno, ahí iremos como con ello. Muchas gracias. Manuela López, te escuchamos. Ya voy, profe. Dale. Bueno, para mí el desarrollo de talento humano es pues esa capacidad productiva que tiene una empresa, organización o institución y que tiene que ver con esa preparación, experiencia y los conocimientos que poseen sus trabajadores, pues aquellos que a través de esas habilidades y aptitudes le aportarán al éxito de la empresa. Por ejemplo, generar charlas de motivación que orienten las labores de cada uno de los trabajadores a los objetivos y principios que se tienen en la empresa. Pues esto genera un ambiente laboral y una concentración de los trabajadores a la empresa y conllevará a que la productividad y la misión se logren de acuerdo a lo esperado. Dale, muchísimas gracias Manuela por tu aporte, además muy técnico, muy medido lo que nos dices. La idea también es irlo como contrastando un poco con nuestros espacios vitales, pero vale, muy bien por ello. Muchas gracias a todos los que ya intervinieron de manera voluntaria. Hay todavía varios pendientes por la intervención. Les recuerdo que la idea es que todos participemos. Algunos me habían dicho, uno en específico que lo iba a escribir por acá, está válido, pero los demás, por favor, estamos pendientes de ello. Por favor, ¿quién sigue? O si no, María Alejandra, por favor, muchas gracias. Hola, profe. Pues Hola. yo creo que el talento no es como, se refiere como, digámoslo, pues a la capacidad que tiene, pues, de productividad una empresa, como basándose en la calidad de formación de sus colaboradores y en cuanto como a su experiencia, pues así brindando como un mejor ambiente laboral, pues que uno en la empresa esté como en un espacio, pues, mucho mejor y pues que ayude a fortalecer como el liderazgo y la competitividad de la empresa. Listo, profe. Dale, muchísimas gracias, María Alejandra, sí, estaba pendiente. Sí, efectivamente, cuando nosotros hablamos de talento humano, estamos en ello, aunque está también pensado digamos, como por ejemplo, el talento humano está, la primera intervención del talento humano está, por ejemplo, en la filtración de las hojas de vida, ¿sí? O sea, el decidir quiénes entran y quiénes no entran en la empresa según un análisis muy sesudo, o sea, sesudo es pues, como muy cerebral, muy racional, de las razones de quién, o sea, de por qué alguien debe o no estar vinculado a la empresa en la que nosotros trabajamos. Una responsabilidad enorme, pero que además es compleja en la medida en que son muchos perfiles, son trabajos que se pueden presentar para una vacante 100, 200, 300, 400 personas con hojas de vida, todos digamos, posibilidades de hacerlo, pero que finalmente desde ahí, desde la selección de personal, empieza a mirarse más allá, digamos, de los perfiles técnicos, profesionales, digamos, de las capacidades, también el tema de las relaciones humanas, por ejemplo, y bueno, hay muchos elementos que inician desde ahí, es decir, desde la selección del personal. Ya está esa otra que es fundamental también que tú has mencionado y algunos otros, bueno, es cómo cuando ya están dentro de la empresa, cómo garantizamos que sean lo más productivos posibles, pero cómo eso está muy asociado a su bienestar, a sus condiciones, digamos, de trabajo. Y bueno, ya esos otros momentos también que están como sobre el tema de la finalización de contratos y demás. Claudia, Patricia. Sí, señor. Buenas noches. Profe, pues para mí el recurso humano en las compañías es velar por el bienestar de los colaboradores. Yo pienso que es el área donde nosotros debemos ser escuchados y debe como brindar apoyo
a todos los colaboradores, que todos nos sintamos importantes dentro de una compañía. Como lo decía ahora mi compañera Carolina, pues no está de más hacer actividades como un cumpleaños, actividades diarias que nos ayuden un poco a dispersar la mente y a estar un poco más tranquilos en un ambiente laboral, porque a veces, en ocasiones, los ambientes laborales son un poco densos, un poco pesados, y ellos, a través de ellos podemos, o sea, ellos son como la voz al gerente o a la otra parte administrativa que pueden colaborarnos y poner de parte de ayuda para nosotros. Yo pienso que es un área muy importante donde deben verificar que todos tengamos un buen equipo de trabajo, los implementos necesarios para poder estar laborando, tener todo al día. Lastimosamente, bueno, yo he trabajado en 2 empresas, en una de ellas tuve un buen concepto, me fue muy bien. Lastimosamente, en otra empresa tengo muy mal concepto del área de recurso humano, ya que es un área que no brinda pues el apoyo a todo el personal. Si alguien está enfermo, pues no se preocupó, si alguien faltó, no se preocupó. Si se murió algún familiar, no se preocupó. Entonces son aspectos que lo hacen a uno desmotivar. Lastimosamente, si uno no cuenta como con ese apoyo, es algo que desmotiva bastante al colaborador. Entonces, pues tengo esas 2 experiencias, una buena y una mala. Y pues es muy triste uno tener que ver un área de esas que es tan importante con un mal aspecto laboral, con una mala visión, sí, es desmotivante, la verdad. Listo, profe, este es mi aporte. Dale, no, muchísimas gracias, Claudia, por ese aporte, además por ese tema de la experiencial, porque fíjate que creo que todos nosotros hemos tenido experiencias empresariales, algunas positivas, otras no tanto, y en todas el tema del talento humano está muy ligado, es decir, en las que nuestras experiencias son negativas, ahí está esa área, y en las que son positivas igualmente. Y tiene que ver incluso muchas cosas, bueno, obviamente el tema de la salarial, el tema de las horas de trabajo, todo eso está ligado, es importante, pero en otras tiene que ver hasta con el mismo tema del trato. Ahorita hablaban con el tema, por ejemplo, de cómo una empresa que escucha a sus colaboradores, a sus empleados, tiene un plus y una suerte de identidad, a diferencia de esas donde simplemente pues se vuelve, pareciera pues como parte del inventario del espacio, y eso influye en la forma en la que yo me siento recogido en una empresa. También tengo algunas experiencias fuertes en empresas muy grandes, unas muy pequeñas, incluso en lo académico también, porque de todas maneras, por ejemplo, en lo institucional uno siempre está con varios profesores, finalmente somos empleados y estamos también ligados por ello, y eso nos varía. O sea, a veces uno, por ejemplo, cuando en ciertas labores, sobre todo administrativas, uno tiene muchísimos formatos y uno no quiere más formatos y como que parece que el tiempo se disminuyera muchísimo, y en otras donde piensan en la posibilidad de los espacios para poder llenar eso, en el acompañamiento, bueno, hay ciertos elementos que están como muy arraigados en esa situación, y la idea es irlos mirando a partir de esas experiencias pues, que hemos tenido, porque nos va a permitir entender no solo la importancia, sino mirar entonces cómo construimos un adecuado manejo de talento humano, bien sea en los emprendimientos que tenemos, en las empresas que tenemos, o cómo los articulamos muy bien a ese proceso cuando estemos más adelante operando desde allí. Miguel Ángel, por favor, te escuchamos. Bueno, profe, el punto de vista mío frente al talento humano, yo pienso que es la forma de poder analizar las virtudes y fortalezas que tiene cada uno de los empleados con el fin de potencializar más su conocimiento para la ejecución de tareas asignadas dentro de la compañía. Pienso que no sé si estoy errado en esta, pues, en lo que yo puedo pensar de respecto al talento humano. Experiencias, no, la verdad es que yo sí he estado encargado de áreas, más no, y manejo de personal, pero no tan
así que diga yo el puesto, pues no lo he tenido, pero sí he estado encargado, lo tuve en Home Center, manejé 2 áreas. Actualmente, pues en el trabajo sí tengo problemas yo pienso que la parte de talento humano es muy importante porque de ahí depende todo. Si yo hago las cosas bien, si yo estoy con la gente, acompañándolos, los estoy motivando, pues la gente va a permanecer muy bien, ¿cierto? Entonces eso se ve reflejado en los resultados. Cuando uno va con jefes que no muestran muestran ese desinterés y muestran otro tipo de aspectos, lo que hace es que afecta personalmente, se afecta a él y afecta a todo el grupo. Entonces eso no es bueno. Yo pienso que una persona tiene que ser muy, digamos, ¿cómo lo llamo yo? Como muy nivelado en ciertos aspectos. Mostrar un interés, actitud. Sabemos que hay que cumplir una meta, pero dejarla a un lado y tratar de mostrar otros aspectos con tal de que la gente se motive, más no a toda hora estar encima sobre cierta meta. Entonces nosotros sí tenemos ese problemita con el jefe actual. Dale, Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu intervención. Y sí, es lamentable también ver cómo lo del talento a veces en algunos lugares, porque no se puede generalizar, pero sí en algunos espacios, parece que se viera como la función policiva, ¿no? Como el control del tiempo, el garantizar que se cumplen los procesos y no lo contrario, es decir, el garantizar el bienestar laboral, el garantizar, digamos, como el tema de los espacios. Yo, por ejemplo, yo también tengo algunas experiencias laborales donde, por ejemplo, yo tengo un tema con el tema como del tiempo y las llegadas tarde. Es que a mí me estresa mucho el llegar tarde a espacios, pero a veces es imposible no llegar tarde y cuando uno está en espacios donde ese control es demasiado como fuerte, pues ya llega uno estresado, con dificultades y a veces propuestas que parecen de incentivo se vuelven como en contra de ella. Bueno, podríamos hablar trabajé incluso en AST con el tema de páginas web varios tiempo. Tiene una lógica que es un bono de apoyo por asistencia y pues eso suena bien, pero entonces el tema de que cuando uno ya iba dos llegadas tarde, pensaba que la tercera voy a perder y recurrir, claro, es dinero, y entonces se volvía un tema de, digamos, como de coacción, en vez de un estímulo, termina volviéndose una situación como lesiva, y esos son elementos que se deben construir desde ahí. Bueno, vamos a mirar esto, pero esto qué tanto aporta en garantizar, digamos, la fidelización del empleado, aporta en términos de garantizar como la estimulación de la producción y no se vuelve más bien en un fardo, o sea, en una gran carga. Y ahí, o sea, en analizar bien ese tipo de cosas está muy presente todo lo que tiene que ver como con talento humano. Entonces, gracias como por la sinceridad y la idea también es ir mirando ello. Anderson, por favor, te escuchamos. Buenas noches. Buenas Pues noches. lo que yo entiendo por talento humano es que es la capacidad que tiene cada persona para desarrollar su conocimiento y asimismo aplicarlo en el área de trabajo. En la cuestión de la experiencia laboral, pues me pasa igual que a la compañera Claudia, siento que de parte del área de gestión humana no están como tan al pendiente de las otras áreas. Pues yo creo que de pronto esto puede ser porque siempre es una empresa muy grande, porque pues siento yo que es grande porque somos 900 colaboradores. Entonces yo creería que sí es un poco difícil interactuar pues con todas las personas y no solo yo que trabajo en el área pues de administrativa, sino que he escuchado a operarios quejándose de lo mismo, pues que no sienten como el apoyo cuando necesitan alguna solicitud o algo de esta área. Y yo también pues lo siento así, yo soy muy cerca pues a esa área, pues en lo que trabajo se basa en esa área y también siento que cuando hacemos una solicitud no no nos hacen, digamos, el favor o no nos escuchan prácticamente. Entonces, pues creo que allá hace falta más, como estar más al pendiente de eso.
¿Listo, Anderson? Sí, señor. Dale, no, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que vamos a hacer también como muy de lo que tú has dicho? Bueno, y también otras intervenciones, es cómo entonces vamos contrastando todas estas teorías que vamos a mirar sobre, o sea, las fases del talento humano, los impactos del talento humano en las diferentes fases de la vida laboral de una empresa, de una entidad, digamos, de un emprendimiento. ¿Y cómo podemos contrastar eso con esas experiencias que estamos contando? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podemos mirar que buen proceso de selección, por ejemplo, que es lo que vamos a ver un poco hoy, bueno, o como a rumiar de manera general un poco hoy, es que un buen proceso de selección, por ejemplo, garantiza que ya quienes inician, quienes integran la empresa tengan ciertas características desde lo profesional, pero también desde lo humano y lo convivencial que garanticen que la empresa empiece a funcionar. Y eso tiene que ver con o sea, con una buena elección, con un buen proceso de selección, que ahí, por ejemplo, entra a tomar a tomar, digamos, como medidas. Y como, por ejemplo, eso está muy relacionado, a Anderson, por ejemplo, con romper esas lógicas del amiguismo, por ejemplo, en la empresa no es que entró porque es amigo mío, que lamentablemente sucede, y nos enfocamos más bien en las capacidades, en las competencias, digamos, como en las situaciones que están relacionadas a ello. Porque, por ejemplo, muchas empresas, a pesar de tener muchos recursos, a pesar de tener propuestas innovadoras, o sea, de estar en la lógica que deben, fracasan, porque no le ponen cuidado a esa primera parte, por ejemplo, en términos del ingreso. Entonces termina llegando el amigo de, el que es referenciado de, pasa mucho, por ejemplo, en Colombia en lo público, incluso aquí en lo regional. O sea, creo que podemos sacar muchísimos ejemplos de eso. ¿Y eso qué termina? Pues personas que pueden ser buenos seres humanos, o sea, pueden estar, digamos, como bien en algunos aspectos, pero no tienen las competencias laborales, profesionales para estar ahí, y eso genera retrocesos, eso genera desfases, ¿sí? Pero también entrar porque es amigo de, entonces termina implicando que no se les puede hacer, digamos, como procesos de llamado de atención, no se les puede hacer el tema de adecuaciones pertinentes porque están ahí, porque los puso X o Y. Y conozco casos que podemos usar en concreto para hablar de eso, que es tremendo, ¿sí? Y eso ya empieza, digamos, a mediar, ¿sí? Ya empieza a romper. Pero entonces, si en ese proceso, ya cuando estamos en la empresa, en el talento humano, que eso ya si lo miraremos con detalle luego, no se tiene, digamos, como objetividad en el análisis de casos, no se tiene objetividad en cuál es cómo mejorar pues, las condiciones, sino que se vuelve un tema de únicamente el tema numérico, pues se vuelve ese tema de que no somos pues empleados, no somos humanos, sino que somos números, parte de una producción, pues se termina afectando porque hay que entender siempre situaciones, hay que tener siempre ese tema de, por más de que suceda algo, ahorita lo decíamos con incluso la fase de desvinculación, por más de que eso es difícil, hay que tener en cuenta que hay un lado humano que hay que tener ahí, que hay que tener siempre como muy marcado. Entonces ahí estaremos como muy precisos en estos elementos, sobre todo para abordarlos y tener por lo menos un panorama general, si bien no podamos pues entrar a detallar la norma o no podamos entrar a detallar todo lo que debería ser esto, que es un elemento muy amplio, por lo menos los elementos generales, o sea, los elementos, digamos, como fundamentales más bien, sobre ello. Ya cuando estemos en la empresa ejecutándolos, pues tengamos como, a partir de ahí, acercarnos a la norma, al documento, al criterio que nos garantice, pues, como conocer ello. Jason, estamos contigo. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, profe, pues por gestión del talento humano, entiendo que es como el conjunto de acciones realizadas con el fin de identificar las aptitudes del personal que pueda aspirar a un cargo o con el personal que ya se cuenta, para además gestionar, digamos que estas acciones para que permitan que también, después de esta identificación, como que el personal pueda desarrollarlas mucho mejor, buscando pues así también como el aumento de la productividad. Y, y adicional a esto, pues considero que la gestión del talento humano también se encarga como de determinar las condiciones en las cuales se van a llevar las actividades desarrolladas por el personal, teniendo en cuenta, digamos que temas contractuales, salariales y la parte humana, pues de la que han estado hablando, pues creo que todos dentro de la organización. Y bueno, profe, ese es mi aporte.
Dale, muchísimas gracias ahí por el aporte, Jason. Y hay una situación de lo que mencionas, por ejemplo, que me parece fundamental, y es ello de que finalmente el mayor baluarte de una empresa son o sea, cuando hablamos de desarrollo de talento humano, estamos hablando porque es que los empleados, es decir, las personas que componen una empresa, son su mayor, sí, digamos, como su mayor potencial, ¿sí? En ese sentido, hay que tener eso en cuenta. O sea, yo puedo decir que tengo una empresa en el sentido de tener los insumos, tener los proveedores, tener, digamos, todos los equipos y herramientas para ello de manera óptima, pero ¿quiénes son los que administran las máquinas? ¿Quiénes son los que hacen el mantenimiento? ¿Quiénes son los que están en todos los canales de producción? Son personas. O sea, eso es, digamos que esta, esta categoría del talento humano se hizo fuerte en la medida en que se llegó a la reflexión que parece obvia, pero eh, tal vez no, que la empresa está compuesta fundamentalmente de personas. Y como está compuesta fundamentalmente de personas, pues son ellas las que la empresa debe mirar cómo atender y garantizar que su estadía sea la mejor. Entonces, bueno, ahí también estaremos como trabajando con ello. Y bueno, vamos con Alexa. Alexa, te escuchamos. Hola, buenas noches. Pues para mí es el área que reconoce, digamos, que el papel que cumple cada uno de los trabajadores, digamos, en la gestión de tareas asignadas, ya que pues como tal se determina la capacidad, objetivos y valores, pues a cumplir dentro de la compañía. Entre más capaz sea un equipo, las labores de la compañía se realizarán con mayor eficiencia y pues se podrán cumplir los objetivos propuestos. En cuanto a la pregunta número 2, pues la experiencia positiva adquirida fue cuando trabajé en mi otro empleo, eh, que aunque fue mucha la presión laboral y el cumplimiento de objetivos, digamos, era muy alto, bueno, tuve una buena experiencia con un buen jefe, que pues la verdad estaba muy relacionado con los empleados, él motivaba, sí, era muy motivador y pues se desenvolvía muy bien a la hora de solucionar problemas. Esto quiere decir que, pues, que de pronto entre que mejor trato laboral y ambiente haya en una compañía, pues la productividad va a mejorar y pues va a garantizar de pronto ya un empleado feliz, competente y que quizás le garantice el éxito de una compañía. Muchísimas gracias, Alexa, por ese aporte ahí también como para cerrar, creo que estas intervenciones, todas muy precisas sobre lo que compete con el tema del desarrollo del talento humano. Porque bueno, primero digamos como construir como algunas categorías, bueno, más bien sintetizar parte o la mayoría de los aportes que ustedes han tenido, y es, cuando nosotros hablamos de talento humano, básicamente nos referimos a tres momentos de la empresa, ¿no? Primer momento, que tiene que ver con la preselección y la selección de personal. O sea, nosotros no hablamos de talento humano sin ese primer momento, que es el que se encarga de filtrar quién entra y quién no entra a una empresa. O sea, es un primer momento, es una tarea fundamental, por lo que ya hemos ido, digamos, como dialogando acá. Es que no es tan simple ello. Además debe tener como unos requerimientos muy objetivos, muy precisos. El próximo encuentro trabajaremos sobre todo eso. O sea, estaríamos muy centrados en explicar esa parte. Un segundo momento, que es el que creo que se ha hablado muchísimo aquí, muy bien, además muy acotado, muy preciso, y es cómo entonces luego de que entre, cómo se garantiza que se mantengan en la empresa, pero que se mantengan en el sentido de mantenerse productivos, de mantenerse con buena situación de convivencia, que se mantengan en el sentido de la gestión del personal, o sea, la gestión. Y, por ejemplo, para ello está esta película, El Diablo Viste la Moda o El Diablo Viste Prada, para entender ello, o sea, para reflexionar un poco esas circunstancias que tiene que ver con ese tema de las situaciones laborales. A veces, por ejemplo, en las empresas, cuando hay puntos de producción, yo lo viví también, esos problemas comunicativos. Por ejemplo, el tema de la comunicación en empresas grandes es enorme. O sea, no sé, ahorita quién era el que estaba hablando de esa empresa gigante, pues, me perdonan, ahorita no recuerdo. 900.000 empleados significa que una falla comunicativa puede tener un problema terrible, puede generar
una ausencia de, digamos, que puede impactar casi que en la posibilidad de que la empresa pueda mantenerse y renovarse. Y todo eso está ahí, el talento humano está mirando todo eso, cómo garantizar, por ejemplo, que entre diferentes puntos de la cadena no se vuelva un problema echarse las culpas, que eso pasa. No, que es que fue porque sino que se puedan ubicar como muy bien los procesos y se puede ubicar también cómo hay una armonía de cierta forma en los diferentes puntos de la cadena. También tendremos pues un espacio más para ello y creo que pues, tenemos 4 encuentros, creo que el próximo entonces y hablaremos en específico todo lo que tiene que ver con la preselección y selección del personal, el siguiente de todo ese tema digamos como la vida en el marco de la empresa y el último que es tal vez el más difícil para todos y todas y es el tema de los procesos de desvinculación. Y esos procesos de desvinculación están ligados también a diferentes elementos. Al fin de los proyectos, que es tal vez el más sencillo cuando terminan pues los contratos porque estaban establecidos de esa manera, pero también cuando sucede, que es lamentable ello, pero pues suele pasar más, por ejemplo, yo no me imagino, por ejemplo, este análisis de esta tercera fase en el COVID con toda esa quiebra de empresas, con toda esa reducción de personal en tantos lugares por cuenta de la imposibilidad económica de poder desarrollarlo. Sí, y bueno, además que hay unas situaciones de que los subsidios no llegaron a tiempo, hay algunas cosas también digamos, como la administración general de país o las relaciones políticas de país que influyeron en mi lectura tal vez negativamente a ello que un impacto terrible, o sea, decirle a alguien, no puedes seguir, no porque lo hagas mal, no porque, sino porque realmente no hay cómo mantenerlo y hay que empezar a prescindir de ciertos cargos, ciertos eslabones de la cadena y no estar dentro del prioritario, son cosas que hay que mirar y que hay que tener también ahí. Y ese es, digamos, como el último momento. Entonces, como para volverlo a hablar muy bien, entonces estamos hablando de 3 momentos, preselección, selección, momento de mantenimiento y el último momento que tiene que ver con toda esa fase, digamos, como desvinculación por las diferentes formas o situaciones por las cuales se puede como generar ese proceso de desvinculación. Eso es básicamente, digamos, como el muy resumidas palabras, en muy de la mano de lo que se ha podido, digamos, como conversar en este espacio, lo que nosotros concebimos como desarrollo del talento humano. Pero, eh, eh, obviamente, internamente eso tiene muchos matices, tiene muchas formas y está relacionado con el tema de bienestar laboral, por ejemplo, necesario, o sea, pensar cómo se generan las mejores atenciones para los empleados y para sus núcleos familiares, que es algo que se está volviendo a tener hace tiempo. Yo recuerdo mi infancia, bueno, yo tengo 34 años, no sé si soy viejo o no, ya ese tema de las edades me parece un poco etéreo. Eh, en la infancia, cuando mi papá tenía un empleo muy, digamos, de largo aliento y yo estaba pequeño, ese tema de la relación con los niños, de los regalos, de vincular a las familias, a esos núcleos laborales era muy común y era importante. Hoy esa relación es muy escasa, por lo menos en los espacios donde estuve era casi que imperceptible y casi que se preocupara por una barrera incluso entre las familias. Ahora, por ejemplo, el tema de que no permitir relacionarse, o sea, no generar relaciones de pareja, son cosas que se han ido replanteando por ese mismo tema de que tanta circularidad, tanta rotación de personal a veces no se vuelve fácil cuando, por ejemplo, hay proyectos que requieren de alguien una capacitación de 4 meses. Entonces, capacitar 4 meses a alguien para que aprenda algo, para que a los 6 meses no esté, se ha vuelto un problema en muchas empresas de todos los temas, o sea, de tecnología, pero de logística, de transporte, o sea, todo eso ha estado, hace poco hablaba con el gerente de una empresa, una cooperativa financiera en Bogotá, y me contaba, Eduardo, tengo un problema terrible y es porque tengo un puesto que requiere alguien que esté ahí constante, pero debe ser alguien joven para que haga carrera, pero yo no entiendo qué pasa porque generamos todas las condiciones, pues él llega aquí a los 6 meses se va, o sea, no he podido conseguir, porque hay esa misma dinámica de rotación empresarial, pues ha mentalizado a las personas para estar rotando y que sea difícil generar identidad, generar, digamos, fidelización empresarial. Y eso es algo que ahora se está, digamos, como pensando, que incluso está muy relacionado
con esos nuevos estereotipos, ¿no? Ya para este último minuto, lo digo yo tengo el cabello algo largo hoy, pero antes tenía el cabello muy largo era hasta las rodillas tal vez. Y eso mi abuela me decía, mira, usted nunca lo van a contratar a un tipo con el cabello como usted, usted es ¿qué? Mi abuelita me decía, un hippie, me decía mi abuela. Y esos hippies, usted se va a resultar vendiendo manillas en la 18, por ejemplo, donde estoy, por ejemplo, en el colegio o en la UTP, profesores con cabello largo, tatuajes, pues todos esos estereotipos que se han ido cambiando y que hoy el talento humano también está pensando en ello. O sea, no es un problema de lo estético, sino es un problema de los contenidos y eso, bueno, son cosas que también iremos abordando cuando tengamos como ese segundo ciclo, que me parece pues importante. Pero bueno, son las 8:30 de la noche, quiero ser como muy riguroso con este encuentro, más porque la próxima vez nos vamos a ver 3 horitas. ¿Les queda claro la tarea? No nos veríamos el próximo lunes festivo, sino el siguiente, el 25 de octubre. Ahí está ya el material en la plataforma Moodle para que lo vayan chismeando, para que vayan mirando qué tema tal vez les guste. Y al final del próximo encuentro organizaríamos, digamos, cómo serían las exposiciones para la tercera semana, o sea, para la semana de noviembre, que además nos vemos el 25, está el puente del 1 de noviembre, la clase nos sería entonces para el 8 para tener exposiciones equivalentes a primer y segundo parcial. Bueno, eso es todo. Me alegra mucho poder como encontrarme con ustedes. Espero que podamos aprovechar muchísimo estos encuentros que se sintetizan en 4 días, pero con mucho trabajo. Y espero que tengan también un resto de semana muy positivo para ustedes, sus núcleos familiares y sus espacios también laborales. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, muchísimas gracias. Feliz noche. Muchas gracias a ti, Janet.